Contra el recurso. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia de esta excelentísima sala, vengo en alegar por Cerro del Plomo, Sociedad Anónima, solicitando que se rechacen en todas sus partes los recursos de casación en el fondo presentados en esta causa, uno por don Salvador Dongi y don Arturo Chadwick, y el otro por la ilustre Municipalidad de Villa Alemana. Como se decía en la audiencia anterior, mi representada sometió a evaluación de impacto ambiental un proyecto a gas natural, que es lo relevante, es el combustible que en general en el futuro está reemplazando las situaciones de falta o exceso de energía, y sobre todo de falta de energía que dan habitualmente la energía renovable, y con muy poco consumo de agua, señor presidente. Y es por eso que ante el retiro de las centrales de carbón, el gas natural se ha convertido en el combustible, por así decirlo, de base más relevante en el sistema energético. Ahora, ¿qué es lo que voy a hablar hoy día, señor presidente? Y quisiera hacerme cargo un poco de las alegaciones que se hizo en la primera parte de esta audiencia el día lunes. Primero quisiera decir que los recursos de casación deben ser rechazados porque en general no cumplen los requisitos formales establecidos en la Ley de Tribunales Ambientales y en el Código Orgánico de Tribunales por una ley citada, pero principalmente por el Código de Procedimiento Civil, para que sean acogidos. Y no lo cumplen de modo alguno. Segundo término, señor presidente, voy a tratar de hacerme cargo de el comentario o la pregunta que usted hizo al inicio de la sesión anterior respecto de esta decisión del Tribunal Ambiental que se abstuvo de resolver algunos elementos que estaban sujetos a decisión ante el Comité de Ministros de la Comisión de Evaluación Ambiental, o al Comité de Ministros de Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, porque creo que este es parte importante y central de la discusión de auto, y en mi opinión, creo que durante la sesión anterior no se satisfizo la curiosidad que de algún modo manifestó el señor presidente. En tercer lugar, señor presidente, nos vamos a hacer cargo de los otros aspectos que tienen los recursos de casación, y principalmente los aspectos que sí resolvió el fallo del segundo Tribunal Ambiental, para dar cuenta que dichas resoluciones están ajustadas a derecho y no debe acogerse ninguna casación en esa materia, sin perjuicio que las casaciones tampoco surgieran. Y terceros y cuartos, señor presidente, voy a tratar de hacerme cargo de algunos de los temas de fondo que plantearon los alegatos mis distinguidos contradictores, y que dicen relación con los temas que obvió el Tribunal Ambiental. Vamos a ver si en 30 minutos logro hacerme cargo de los distintos puntos que mencioné. Los recursos de casación, en el fondo, ambos, en mi opinión, señor presidente, no pueden ser acogidos en la medida que, en caso alguno, cumplen los requisitos formales de un recurso de casación en el fondo. Debo decir, señor presidente, que más bien parecen apelaciones veladas. No hay un análisis de fondo de las causales de casación, de cómo dichas eventuales ilegalidades influyen sustantivamente en los dispositivos del fallo, y además utilizan la vía de la casación para evadir la vía lógica que existía para recurrir. Por ejemplo, señor presidente, si uno escucha con detalle los alegatos del otro día, es bastante impactante, señor presidente, cómo las partes lo que hacen en todos los alegatos es discutir el mérito de la evaluación ambiental. Y lo que están haciendo es discrepar de la evaluación ambiental, y respecto de los temas que el Tribunal Ambiental rechazó, discrepan del análisis de mérito de los hechos que en esos temas asentó el Tribunal Ambiental. Pero no recurren jamás de casación por infracción manifiesta de las normas reguladoras de la prueba, como establece el artículo 26 de la Ley de Tribunales Ambientales, que lo establece como una norma de casación en la forma. ¿Y por qué? Porque es evidente en este caso, si uno revisa los considerandos en que se tratan los cuatro temas señalados, en que no hubo respecto de esos temas una infracción manifiesta de las normas sobre aplicación de la prueba conforme a la regla de la sana crítica, como señala el artículo 26 del Tribunal Ambiental cuando establece esta causal de casación como casación en la forma. Y lo que hace entonces es cambiarse de caballo. A pesar de que lo que existía era una eventual infracción a las reglas reguladoras de la prueba en función del tipo de argumentación que hacen, fácilmente
lo trata de llevar sencillamente como una discusión de infracción de norma, pero discrepando de toda la argumentación que en esos temas hace el Tribunal Ambiental. Cuestión, señor presidente, que no tiene sentido. Segundo, señor presidente, y en esa misma línea, la casación, el señor relator, en mi opinión, tuvo un aspecto de generosidad en la relación, pero que saltó a la vista inmediatamente en los alegatos, y es que si uno miraba y escuchaba detenidamente los alegatos y lee las casaciones, gran parte de las infracciones alegadas son infracciones constitucionales y reglamentarias. Y algunas son infracciones legales. Las infracciones constitucionales y reglamentarias, esta excelentísima Corte Suprema ha señalado en reiterados fallos que no son sujetos de casación en el fondo. Existe abundante jurisprudencia y, por lo tanto, al no poder hacer los links, por ejemplo, el artículo 61 del Ministerio de Salud sobre estaciones de monitoreo, de cómo, qué ley fue la que se infringió, recurren necesariamente a supuestas infracciones reglamentarias, cosa que es absolutamente vedado en materia de casación en el fondo. Y por lo tanto, señor presidente, es evidente que van achicándose los puntos de discusión que podríamos tener en una eventual casación en el fondo. Luego, señor presidente, como usted muy bien señaló al inicio de la audiencia, acá el Tribunal Ambiental hizo dos cosas. Uno dijo, hay temas que están sujetos a discusión en el Comité de Ministros, que son los mismos temas que tenemos que resolver acá, y los temas que no están sujetos a discusión en el Comité de Ministros los resolvió. ¿Qué es lo que hizo el recurrente? Mezcló todo, por alto un fallo que citamos y que él se hizo cargo del escrito. En el escrito que nosotros presentamos lo citamos, pero se hizo cargo de la contraparte de un modo inadecuado. Es un fallo de la causa, señor presidente, relativa al Centro Logístico Biluco, en que es la causa, señor presidente, 23.085 del 2018, en que esta excelentísima Corte Suprema se enfrenta ante esta situación y analiza un caso en que las reclamaciones de participación ciudadana son idénticas a las reclamaciones que contenidas en una invalidación. O sea, presentó una invalidación y luego reclamó. Ambas alegaciones eran idénticas, sin perjuicio que son distintos, los recursos eran idénticos. No eran las mismas personas, pero sí los mismos abogados en esa oportunidad. La Clínica Jurídica de la Universidad de Chile defendía ambas situaciones, pero las personas eran distintas, a diferencia de lo que señaló mi distinguido contradictor en el alegato de la vez anterior. ¿Qué es lo que dijo la excelentísima Corte Suprema en esa oportunidad? Dijo, siguiendo una jurisprudencia que ha ido desarrollando y fundada en el inciso primero del artículo 26 de la Ley de Tribunales Ambientales, señaló la excelentísima Corte Suprema que esa resolución no constituía una sentencia definitiva propiamente tal, porque lo que hacía era poner término al juicio o hacer imposible su continuación, que en función de ese artículo primero da cuenta de que las resoluciones son apelables, estas resoluciones. Y luego se señala en el artículo 26 que las sentencias definitivas son sujetos de casación en el fondo o en la forma respecto de las causales que se señalan en él. Pues bien, la Corte Suprema en una serie de fallos ha ido señalando que las resoluciones que ponen término al juicio y no se pronuncian sobre el fondo no son casables, sino que son apelables. ¿Qué es lo que hizo nuevamente mi distinguido contradictor? Mezcló y en vez de decidir cuáles eran los vicios relevantes en función de que tenía que apelar, que le causaban mayor perjuicio o que causaban un perjuicio real, mezcló todo en la casación. Hizo como cuando uno cocina en un wok, señor presidente. Tiró todo ahí al wok, lo mezcló y buscó que le saliera algo que considerara interesante, pero leyendo ayer la revista Ya a la presidenta de la Real Academia de Gastronomía, ella decía que la cocina francesa, señor presidente, era una cocina llena de reglas, y esa es la cocina del siglo XX y XIX. Pues bien, la casación, todos sabemos que tiene una tradición francesa, señor presidente, y tiene reglas específicas que deben cumplirse a la hora de poder acoger una casación, y la contraparte no ha seguido ninguna de esas reglas, señor presidente, y por lo tanto ha hecho caso omiso de las disposiciones del Código que dan cuenta de que debe existir una casación. Y la única norma legal en que, podríamos decir, que uno podría señalar que
discutamos la vía de casación, es la cita al artículo 10 del Código Orgánico del Tribunal. Yo tengo muy mala memoria con los artículos, señor presidente, así que el inciso segundo de ese artículo, si me permite leer, es: reclamada su intervención en forma legal, y en negocios de su competencia no podrá excusarse de ejercer su autoridad, ni aún por falta de ley que resuelva la contienda sometida a consideración. Claramente, primero, evidentemente, trató de disfrazar de casación en el fondo la habitual causal de casación en la forma, que yo creo que no concurre, pero habitual causal, que en este caso se concede por el artículo 26, 25 de la Ley de Tribunales Ambientales en relación al 170 del Código Civil, que es la falta de decisión del asunto controvertido. La trató de transformar en una causal de casación en el fondo, pero podemos decir, en este caso, y esto lo vamos a desarrollar un poquito más en el segundo punto, que acá no existe infracción de ley, no existe porque no fue requerido en negocios conforme a la ley. Y segundo, porque no hay ninguna influencia, como dijo la abogada del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental en los dispositivos del fallo, en la medida que el no resolver el asunto no le generó un perjuicio mayor. Y segundo, no señala como el no resolver influye sustantivamente en los dispositivos del fallo, porque sencillamente no resolvió, no acogió a una discusión porque lo dejó pendiente. Lo dejó pendiente en función de que existen muchas reclamaciones, y vamos a volver a este punto inmediatamente, señor presidente. Entonces, y debo decir que prácticamente en ninguna parte de la casación se explica detalladamente cómo las infracciones de normas influyen sustantivamente en los dispositivos del fallo. Y esto se refiere, nuevamente, a aquellos capítulos de la reclamación que no resolvió porque está en discusión ante el Comité de Ministros. En este caso, señor presidente, el sistema de evaluación de impacto ambiental, y creo que debemos recordarlo, está sujeto a un orden consecutivo legal. Tenemos una en que se presentan los proyectos, están sujetos a participación ciudadana, se publica en el diario oficial para esa participación. En este caso hubo muchísimas observaciones de participación ciudadana, existe un informe consolidado de evaluación, una RCA del proyecto, que fue muy discutido. Quiero volver un poco al final sobre algunas cosas de la evaluación. Hubo del orden de 14, 15 reclamaciones administrativas, señor presidente. 14 o 15 reclamaciones administrativas. Una reclamación de parte muy representada porque consideró que algunas de las condiciones eran exageradas, ilegales y no podían ser recogidas. Y ahí estaba la reclamación ante un comité de ministros definido por la ley. O sea, resuelve la comisión de evaluación a nivel regional. Este comité de ministros, la instancia superior en materia de evaluación de impacto ambiental, tiene este acto sujeto a decisión. Entre tanto, ante el órgano inferior, ante la misma comisión de evaluación, se solicitó invalidación, en buena parte repitiendo los mismos argumentos que estaban en las reclamaciones de participación ciudadana. Entonces, señor presidente, ante esa situación, donde existe un orden consecutivo legal, donde existe un procedimiento administrativo sujeto a observaciones ciudadanas, reclamaciones, que está pendiente ante el órgano jurisdiccional competente establecido por la ley de modo especial, se pretende utilizar la norma general de la invalidación. Estando pendiente, inmediatamente reclama. Acá el Tribunal Ambiental, el Servicio de Evaluación del Tribunal Ambiental tenían varias opciones para resolver. Una era la que pide la recurrente. Resolvamos, siga la tramitación, resuelva el fondo. ¿Qué pasa con las reclamaciones que están pendientes? No sé, no importa. Y si van a ser contradictorios, no sé, no importa. Rompen el orden consecutivo legal, permiten que se termine la sede administrativa, analizando las reclamaciones sobre el mismo punto que tenían terceros y las reclamaciones de mi representada, que también afectaban algunos de esos puntos, no importa. Toda esa reclamación va a quedar sujeta sin terminarla, suspendida, solamente sujeta a la resolución de fondo del Tribunal Ambiental y posteriormente a esa Excelencia Suprema. Y por lo tanto rompe de modo completo el orden consecutivo legal. Segundo, señor presidente. Después de eso, esa es una alternativa. La segunda alternativa es una que se menciona en el fallo del Tribunal Ambiental, que el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental hubiese continuado las tramitaciones, hubiese resuelto y hubiese pedido al Tribunal Ambiental que se suspendiera el procedimiento de modo que en algún minuto las reclamaciones confluyeran. Era una solución razonable también, señor presidente. De modo de lograr que hubiese armonía entre las decisiones de los tribunales. Era un camino razonable. No era el único, pero era un camino razonable y el Tribunal Ambiental lo hace saber.
Y el tercer camino es el que siguió el tribunal, el que siguió tanto el Tribunal Ambiental como el SEA. A pesar de que el Tribunal Ambiental dice que el segundo camino le gustaba más, no lo ocupó, porque pudo haber suspendido la audiencia a la vista de la causa, después de vista la causa pudo haber decretado una medida para mejor resolver, de que se suspendiera, tenía muchas alternativas, pero no lo siguió, sino que respetó la decisión del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental de suspender el proceso de tramitación de las reclamaciones hasta que no se resolviera la reclamación de los tribunales ambientales. Hizo una actuación respetuosa de los tribunales, pero hizo ver su opinión de que no podía fallarse situaciones que estaban en discusión ante el Comité de Ministros porque existía un orden de prelación, existía una forma razonable de llevar adelante el procedimiento y se sometió a lo que dijeran estos tribunales. Debo decir que incluso mi representada repuso la decisión de la suspensión porque pretendía que se llevaran adelante y también que ojalá se juntaran ambas reclamaciones en algún minuto. Pero no fue lo que hizo el Tribunal Ambiental, pero hizo o definió un camino y sea respetuoso de la decisión de los tribunales ambientales y del procedimiento administrativo. Ese fue el camino que siguió. Buscar una forma de compatibilizar. Y esto es especialmente importante cuando las personas que fueron de invalidación siempre estuvieron al tanto, señor presidente, de que existían estas reclamaciones, de que existía un proceso de participación ciudadana previo y decidieron no concurrir a ese proceso de participación ciudadana. Y en el expediente constan los documentos y las declaraciones de prensa que dan cuenta de que ellos siempre supieron eso y siempre quisieron transgredir o quebrar este orden consecutivo del procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Por lo tanto, señor presidente, tendríamos que preguntarnos, dicho procedimiento o dicha actitud tomada por el tribunal de no resolver y avalando de algún modo la decisión del Consejo de Ministros y del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, ¿infringe el artículo 10? Infringe, señor presidente, la norma que dice reclamada su intervención en forma legal. Se transgriden las normas cuando se abstiene, porque existen procedimientos pendientes de resolverlo y para buscar tanto de reclamantes sobre los mismos temas como del propio proponente, señor presidente, no puede infringirla. No está requerida en forma legal. Se pretende más bien quebrar el orden consecutivo legal. Y por lo tanto no existe de modo alguno una infracción a el artículo 10. Todo esto sin perjuicio de lo que ya señalé respecto de la sola admisibilidad del recurso, señor presidente. Y por lo tanto, no existe infracción legal. Segundo, respecto de este punto, los elementos que no se resolvieron, ¿existe una influencia sustantiva en los dispositivos del fallo? ¿Es posible aplicar las reglas de la casación, en este caso, como le pide la contraria? Porque ¿qué es lo que significaría? Uno, que se hubiese infringido de modo sustantiva los dispositivos del fallo, de que hubiese afectado, perdón, de modo sustantivo los dispositivos del fallo, cuando no se pronunció sobre el fondo, pero existían con los antecedentes que tenía en la causa o que existen en la causa, forma de que el tribunal incluso hubiese dictado sentencia de reemplazo. Tampoco, señor presidente, porque los elementos o los supuestos de hechos sobre la base de las cuales se puede dictar la sentencia de reemplazo deben quedar establecidos en el fallo. Y respecto a los 4 puntos que no estaban en discusión en los tribunales o en la reclamación administrativa, esos hechos quedaron establecidos, pero respecto de estos puntos no. Y por lo tanto, la sentencia no da cuenta de cuáles son el detalle de los hechos porque simplemente hay un relato. Esto dijo el reclamante, esto dijo el reclamado, pero no como ocurre con los otros puntos que se han claramente definido cuáles son los hechos dispositivos. Por lo tanto, es posible que esta Corte de Casación, en este caso esta excelentísima Corte Suprema, pueda aplicar el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil de dictar sentencia de reemplazo con el mérito de los antecedentes o el mérito de los hechos tales como se han dado por establecido en el fallo recurrido, tampoco, porque no se hizo la discusión. Y por lo tanto, señor presidente, no existe ninguna posibilidad que en función de esta norma se pueda acoger el recurso de casación, porque lo que hizo el Tribunal Ambiental fue solamente un ejercicio de prudencia.
y de prudencia en función de respetar el procedimiento administrativo del sistema de evaluación de impacto ambiental. Así las cosas, no vemos cómo puede acogerse este recurso de casación en el fondo por esta causal, que debo decir que respecto de la decisión del Tribunal Ambiental de no resolver, es la norma legal sustantiva. Nosotros tenemos la norma constitucional del principio de inconstitucionalidad y después hay una serie de otras normas reglamentarias del sistema de evaluación de impacto ambiental, pero esta es la norma legal, que nunca se dijo cómo la infracción de esta norma de algún modo se hacía cargo o afectaba los dispositivos del fallo. Porque era imposible decirlo, señor presidente, porque no lo puede afectar, ni siquiera se puede dictar un fallo de casación. Y por lo tanto, señor presidente, no vemos posible que se acoja el recurso de casación por la causal. Yo diría, esta es la única causal netamente legal de una casación en el fondo, que tampoco cabe, pero es la única discusión legal. Ahora, señor presidente, trataré de hacerme cargo muy rápidamente de los temas alegados en relación a los puntos que sí se resolvieron por el Tribunal Ambiental. Es muy complejo hacerlo en materia de Tribunal Ambiental por dos cosas. Uno, porque la reclamación tiene ciertas complejidades porque repite, y la reclamación, tanto en sede administrativa, como en sede de Tribunal Ambiental, como en sede de casación, repite ciertas cosas que son muy similares y por lo tanto se trata de separar cosas que son difíciles de separar. Pero el fallo del Tribunal Ambiental trata de ser extraordinariamente ordenado en la forma que se planteó la reclamación. Y respecto de los temas de línea base meteorológica, que fueron explicadas bastante en detalle por la Jordana Messen, que me precedió, solo quiero decir que en el artículo 43 a 58 del fallo del Tribunal Ambiental se analiza punto por punto la discusión sobre esta situación. Cuál era la línea base o la información requerida. Incluso se meten temas del famoso considerando de salud respecto de los 5 años. Se trabaja sobre el tema de la estación de representatividad poblacional, se hace cargo adecuadamente de ella el fallo, señor presidente. Se hace cargo de la información requerida para los vientos, se hace cargo adecuadamente, no hay discusión. Es bien interesante leer el fallo, como hace un análisis muy ponderado y muy adecuado. Y por lo tanto no estamos nuevamente, digo, acá en una discusión de legalidad, si la línea base fue adecuada o no. Estamos en una discusión de si se concuerda o no con el razonamiento que hace el Tribunal Ambiental sobre el mérito de la evaluación. Y no existe, nuevamente, casación que afecte o que diga relación con la forma que el tribunal ponderó eso. Esa casación no se presentó. No es parte de esta discusión, sin perjuicio que el tribunal lo analizó muy razonada y cuidadosamente. Lo mismo ocurre con la supuesta de la falta de caracterización meteorológica. Están en los considerandos 59 a 69 del fallo Casado, señor presidente, en que nuevamente ahí hemos visto mucha grandilocuencia en los fallos anteriores, pero debo decir que el tribunal analiza cuidadosamente la situación de la supuesta falta de caracterización meteorológica. Debo decir, señor presidente, que habían 6 estaciones meteorológicas, aparte de la información que se bajaba de los sistemas que entregaba el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental para hacer modelación, y por lo tanto se entregó la información general que permitió hacer la modelación, y con la información efectiva y puntual de las estaciones se aplicaron al terreno. Lo mismo ocurre con la falta de información referida a magnitud de viento, que están los considerando 70 y siguientes. Nuevamente, no es que se hace un análisis detalladísimo de por qué la evaluación en esos puntos fue correcta, señor. Y por lo tanto, no logramos entender que se pretenda ahora establecer eso como un criterio de legalidad, de que no tiene línea base, que la línea base no es suficiente, cuando no conocemos por qué o de que algún modo se vulneraron las leyes reguladoras de la prueba, por qué se regularon las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia, si esa casación no existe. No está en discusión este tema. Y por lo tanto es absolutamente imposible de llegar a las conclusiones que pretenden llegar los recurrentes. Y respecto del uso del desnitrificador, que es un elemento que está presente centralmente en la casación de la Municipalidad de Villa Alemana y también en la casación de mi distinguido contradictor acá presente, nuevamente el recurso de casación analiza el informe consolidado de evaluación que propuso este ICE,
Y cuando define el abogado de la contraparte que aquí dice, habría un incumplimiento legal porque se infringe el 16, inciso cuarto de la ley 19.300, que señala que un estudio de impacto ambiental será aprobado cuando, cumpliendo la legislación ambiental, establece medidas de mitigación, reparación o compensación adecuada. Y aquí dice, la autoridad no puede poner condiciones. Deben estar establecidas, pero omite los artículos 25 y 20 de la ley 19.300 que se refieren a las condiciones. La omite, pero sin ninguna idea de decir que nadie va a poder decirme que existe otro artículo. No, sencillamente pasa por alto por esos artículos. Y tal como dijo el abogado doña Jordana Messen, ya esta excelentísima Corte Suprema ha señalado la posibilidad de imponer condiciones en diversos fallos, entre ellos el de Punta Alcalde y otros señalados por doña Jordana Messen. Y por lo tanto, señor presidente, acá se trata haciendo una lectura sesgada de la ley 19.300, una lectura parcial, sin definir claramente que esta ley debe entenderse como un todo, porque es habitual que las autoridades establezcan condiciones. El punto, señor presidente, es que las condiciones deben ser razonables. Deben ser razonables. Y acá toda la discusión sobre la evaluación ambiental, no solo del nitrógeno, sino en relación al estándar de evaluación que quiso imponer la autoridad sanitaria, dice relación principalmente que hubo una permanente intención de la autoridad sanitaria de imponer condiciones que iban más allá de la racionalidad. Y ese es el tema central de la dificultad de esta evaluación ambiental. Señor presidente, y quiero ir ya a los otros temas, pero creo que es ilustrativo para que entendamos cuál fue la posición de la autoridad desde el principio en la evaluación ambiental, que leamos un pedazo del acta de la sesión de la Comisión de Evaluación Ambiental, en que la Seremi de Salud vota aprobando el proyecto. Y vota aprobando el proyecto porque el informe consolidado establecía ciertos niveles de emisiones del proyecto en función de la discusión que se dio el otro día cuando don Rodrigo explicó los hechos. Yo hice una aclaración diciendo que en el estudio de impacto ambiental se había hecho una estimación de emisiones basada en factores de emisión, y cuando se llegaron los certificados a los fabricantes estamos hablando de los más importantes fabricantes de calderas a gas del mundo, que dicen, estas son las emisiones. Obviamente toda emisión debe ser corroborada después con las mediciones. Eso nos dicen, no son aplicables los certificados a los fabricantes porque solamente se va a saber exactamente cuando estén operando. Eso ocurre con cualquier caldera, ocurre siempre, señor presidente. Pero, ¿qué es lo que dicen los factores de emisión de la EPA? Que esta es una información en base a mejor información como puede ser la información de los fabricantes. Pero después de hacer este análisis, en el ICE, que se propone, por lo tanto, por el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, una línea base basada en la información corregida en función de la información del fabricante y, por lo tanto, importaba obligaciones de compensación de 120% de las emisiones demostradas en función de los certificados de los fabricantes. Lo que quería la Seremi de Salud y lo que pidió la Seremi de Salud es que se triplicaran las emisiones prácticamente. No triplicadas, pero casi triplicadas las emisiones, y que las compensaciones del 120%, siguiendo el plan de descontaminación de la zona costera, se compensaran sobre esa línea base aumentada, señor presidente. Es como que a uno le dijeran, mire, usted tiene que pagar una tasa de impuesto sobre su ingreso, y de algún modo yo soy un empleado, no lo soy, pero si lo fuera, pago tanto, y dice, no, pero sabe que vamos a estimar que sus ingresos son el triple, porque usted antes trabajaba en otra cosa, o por cualquier forma alguna vez dijo eso, pero da lo mismo cuáles son sus ingresos reales. Usted va a tener que tributar por el triple. Y por lo tanto, esto no tiene que ver con el principio preventivo, con el principio precautorio, sino que con la realidad de las emisiones. ¿Qué es lo que dijo en la parte final de su intervención, donde decidió votar por el proyecto, en que explica este problema a la Seremi de Salud? Esto está acompañado en el procedimiento de reclamo. En la parte final dice, yo, señor presidente, le dice al señor intendente, leo, señor presidente, lo que le pido que consideren estas observaciones. Sé que para muchos son exageradas, que está por sobre lo que emite cualquier central de ciclo combinado. Pero sin embargo, dice ella, justificándose, para nosotros como servicio
más allá de rechazar o quedar en un rechazo que no puede ser constructivo, preferimos que quede resguardada la salud de las personas y del medio ambiente, que es lo que nos corresponde hacer como servicio. ¿Ah? Que está por sobre lo que emite cualquier central de ciclo combinado. Y esta fue la actitud que tuvo la Seremi de Salud desde el inicio de la evaluación ambiental, señor. Desde el inicio de la evaluación ambiental, la Seremi de Salud establecía o solicitaba exigencias que iban por sobre la realidad, por sobre las guías técnicas del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, por sobre la práctica de la evaluación de impacto ambiental para este tipo de central. Y por lo tanto, toda la discusión del famoso oficio de salud que solicitaba el rechazo anticipado se funda en eso. ¿Cuáles eran estas faltas de información sustantiva que claramente pudieron ser subsanadas, señor presidente? Pero toda la discusión de los alegatos de la contraparte se basaba en esta falta de información sustantiva. Uno, la más importante de todo, la línea base es insuficiente porque debe monitorearse 5 años. Eso dijeron. Señor presidente, yo quisiera decir que si en evaluaciones de impacto ambiental en general de proyectos nuevos se exigiese 5 años, prácticamente no habrían evaluaciones de impacto ambiental. ¿Ah? La guía metodológica del Servicio de Evaluación Ambiental señala cuál es la línea base que se debe tener. Lo que todos los privados tienen que mirar, y cómo lo hacen, cómo las construye el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, mira guías metodológicas comparadas. Eso es lo que hace. Va a las agencias ambientales de los países desarrollados, mira las guías metodológicas y define, estas son la información relevante. ¿Se pueden agregar más años? Sí, pero si existe la información. Pero se instalaron 4 estaciones de monitoreo de calidad del aire, 2 están muy cercanas, por lo tanto algunos dicen que son prácticamente 3, y se criticó porque dijo, miren, acá hay muchas estaciones en la zona costera, y por lo tanto deben incorporarse esas estaciones. Y eso es lo que se hizo. Dijo, veamos si se generan modificaciones. Se incorporaron 2 estaciones con información existente y no hubo modificaciones. Los impactos ambientales fueron lo mismo. Y eso permitió descartar los impactos sobre Concón, porque como área de influencia se analizaron los impactos sobre Concón, pero se entendió que los impactos no existían o eran despreciables. ¿Ah? Y por lo tanto no hubo un desdén de la autoridad en la evaluación ambiental, no hubo una falta de cuidado en la evaluación ambiental. Lo que hubo es que hubo una autoridad que actuó sabiendo que para muchos sus observaciones eran exageradas y que estaban por sobre lo que emite cualquier central de ciclo combinado. Eso es lo que pasó desde el principio. ¿Y cómo se justifican estas supuestas faltas al cumplimiento de las normas del decreto supremo que se refiere a las estaciones de representatividad poblacional o a la guía metodológica? Con falta reglamentaria y con un análisis sobre si la prueba, sin decir que lo que estamos discutiendo es el mérito de las discusiones que tuvo la Comisión de Evaluación Ambiental y el Tribunal Ambiental, se soslayan a través de un falso alegato de ilegalidad, señor presidente. Y ese es el tema central de estas delegaciones. Y así son muchos, porque no es que el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, uno podría decir, miren, acá hay una alegación de blanco-negro. El Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental debe seguir los informes de los servicios públicos para efecto de aplicar el 15 bis, o no está obligado a seguirlo. Señor presidente, todos sabemos que las situaciones no son así. Lo que hace y lo que debe hacer el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental es recibir las observaciones, analizarlas en su mérito y en función de sus potestades discrecionales definir si sigue o no la evaluación ambiental. Y analizar si esos temas eran o no revisables o subsanables en la evaluación ambiental. ¿Ah? No son decisiones de blanco y negro. Si efectivamente la autorización o las observaciones de salud hubiesen sido realmente fundadas y razonables, no me cabe la menor duda que el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental habría actuado de un modo distinto. Era un caso con observaciones, con preocupación, pero las observaciones de salud eran descabelladas, eran absolutamente descabelladas. Algunos las podrían considerar exageradas y estaban sobre lo que las exigencias que se le emiten a cualquier central de ciclo combinado. Eso no tiene que ver ni con el principio preventivo ni con el principio precautorio. Cuando tenemos leyes, planes de descontaminación que establecen que las compensaciones deben ser por sobre 120, pero no son lo que quiera cada autoridad, señor presidente. No son hechos o números que nacen
de cualquier razón. Las partes tienen la posibilidad de contraponer sus observaciones, de contraponer su información y se deben discutir racionalmente. Y eso es lo que, en general, ese oficio no refleja. Y hasta el final, Salud, incluso al votar afirmativamente, tampoco refleja, porque exageró, señor presidente, y de ahí es que hayan algunas condiciones que han sido reclamadas por mis representadas, que deben ser resueltas por el Comité de Ministros, y de igual modo que tienen el derecho a ser resueltas las observaciones de los terceros que hicieron la observación. Lo que se pretende en este caso, señor presidente, es la primacía de quienes no participaron en el sistema de evaluación de impacto ambiental desde la perspectiva formal respecto de aquellos que sí participaron. Sin perjuicio que podríamos hacer la discusión de la invalidación impropia, porque un poco más de 30 días, pero el tema de fondo acá no es ese tema. El tema de fondo es si se debe respetar o no el procedimiento establecido en la ley. Y es por eso, señor presidente, que solicitamos que se rechacen en todas sus partes los recursos de casación en el fondo presentados tanto por don Salvador Dongi y don Arturo Chadwick y por la ilustre Municipalidad de Villa Alemana, y por lo tanto se confirme la sentencia de primera instancia del segundo Tribunal Ambiental. Muy bien. ¿Alguna rectificación de hecho? Ninguna. Muy bien, terminada la vista de los recursos. Muy buenos días, señoras y señores abogados. Muy buenos días. Muy buenos días, señor presidente. Hasta luego. Luego. Muy buenos días.